Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio que tendremos el día de hoy en este webinar llamado El juego como espacio potenciador para la diversidad y la inclusión. Este es un webinar enfocado hacia el programa de la licenciatura en educación infantil que tenemos en el Poli. Y el día de hoy tenemos el placer de estar con el profesor Jaime Castro Martínez, que es profesional en psicología, magíster en educación y cuenta con una experiencia de más de 15 años en distintas universidades del país. Actualmente es profesor, investigador y coordinador de investigaciones de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad del Poli, de nuestra institución. Y además de eso, es autor de distintos libros y artículos relacionados con el desarrollo y la educación de niñas y niños, entre muchísimos otros logros más que tiene nuestro profe Jaime. Así que para nosotros es un gusto tenerte aquí el día de hoy y te damos la bienvenida, profe Jaime. Bueno, muchas gracias Alejandra por esta invitación. Gracias a quienes nos están escuchando el día de hoy. Hoy traigo un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que es el juego. Digamos, soy una persona a la que le gusta jugar, pues soy investigador y el juego a veces se parece un poco también a la investigación. Como ya lo mencionaba Alejandra, mi nombre es Jaime Castro Martínez. Soy además el coordinador de investigación de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad y profesor de la licenciatura en educación infantil del Politécnico Gran Colombiano. Vamos a hablar un poco de cómo el juego potencia la diversidad y la inclusión y como herramienta para potenciar la diversidad y la inclusión. Pues iniciamos un poco conversando de cómo jugábamos nosotros, ¿no? Cómo pasábamos nuestros ratos libres jugando con los vecinos, con las personas del barrio, ¿no? ¿Qué tipo de juegos jugábamos? Como este que ustedes ven allí, que tiene distintas denominaciones. Algunos le llaman rayuela, pero pues, estoy seguro que en sus contextos también puede tener nombres distintos, ¿no? ¿Qué jugábamos? ¿Cómo jugábamos? También, y de manera importante, es entender qué pasaba cuando jugábamos, para entender desde este lugar el potencial del juego. Ustedes recordarán que cuando ustedes jugaban, si no juegan actualmente, pero cuando jugaban, recordarán que había mucho tema de expresión de emociones, quizá de alegría, quizá de mucha interacción con sus pares, con los amigos, con las amigas, en fin, había mucha interacción social y había mucha expresión de las emociones. Vamos a ver que esos van a ser elementos importantes de comprensión del juego, como elementos transformadores del ser humano y particularmente del desarrollo de los niños y las niñas. ¿Cómo jugábamos entonces? ¿Y a qué jugábamos? Pues va a ser importante para entender este discurso. Juguemos entonces. ¿Qué sabemos sobre el juego? Vamos a ver un poco cuáles han sido esas investigaciones que nos hablan del juego. Evidentemente, el juego es comprendido como una forma de manifestar nuestra humanidad, de expresarnos y de ser en el mundo. Esta concepción del juego va a ser bien importante porque se va a relacionar con la diversidad, ¿no? Con esa comprensión de los seres humanos como seres únicos, distintos, diversos y que buscamos distintas maneras de expresarnos en el mundo, ¿no? El juego también nos permite esa expresión de nuestra humanidad. Y como sabemos por distintas investigaciones, el juego pues tiene ese componente de promoción del desarrollo de distintas dimensiones del desarrollo del niño, ¿no? Sabemos que el juego favorece el desarrollo social en la medida que permite las interacciones entre las distintas personas, especialmente el niño con otros niños. Favorece el desarrollo motor porque casi siempre cuando jugamos estamos moviendo, ¿no? Hay mucho juego que es de movimiento, de correr, de saltar, en fin. Entonces eso ayuda al desarrollo motor. Sabemos que el juego también potencia el desarrollo de múltiples inteligencias en la medida que también muchas veces nos vemos invitados a pensar el mundo de formas distintas, ya sea desde la música, el arte, digamos, la literatura, ¿no? Hay muchas maneras a través de las cuales nos aproximamos al juego y eso permite las múltiples inteligencias. Y evidentemente el juego facilita eso que llamamos procesos cognitivos, procesos mentales, procesos de pensamiento, permite o ayuda al desarrollo de procesos afectivos, ¿no? Y todo eso se va a condensar en el desarrollo de la creatividad. El juego va a tener también un lugar importante en la creatividad. Favorece el desarrollo moral, nos vemos enfrentados cuando jugamos a dilemas morales, a situaciones incluso morales, que nos permite ir desarrollando esa capacidad.
nos ayuda, en la medida que estamos interactuando con otros, a comprender un poco las reglas sociales. Hay mucho del juego que tiene que ver con la regla, ¿no? No, todo en el juego tiene que ver con la regla, porque para jugar debemos seguir la regla. Y esa comprensión de las reglas nos va a permitir también entender un poco cómo funcionan las reglas sociales, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, con todo el tema de convivencia, relacionado con lo anterior. En la medida que tenemos unas reglas que seguir, pues evidentemente debemos comportarnos de acuerdo con esa regla, y eso también va consolidando este sentido de convivencia, de relación con el otro, de manera respetuosa, para poder jugar. Muchos dicen que lo más importante del juego es el disfrute, y para poder disfrutar el juego, pues debemos seguir y acatar las reglas. Facilita la adaptación a medida que el niño se relaciona con el mundo, en la medida en la que interactúa con ese mundo de distintas maneras, y evidentemente también en la medida que nos estamos interactuando con los demás, estamos ahí en una relación con los demás, pues evidentemente necesitamos el uso del lenguaje, desarrollamos nuestro lenguaje en la medida que jugamos, y también podemos vernos en la necesidad de resolver problemas, ¿no? Y eso es muy común en cierto tipo de juegos, y eso aumenta nuestra capacidad y nuestro pensamiento, sobre todo para resolver problemas. Pues bien, hoy quiero contarles un poco del juego desde la experiencia que hemos tenido desde el Politécnico Gran Colombiano, desde nuestra licenciatura en educación infantil, a propósito de investigaciones relacionadas con el juego, para luego ir centrándonos en cómo ese juego potencia la diversidad y la inclusión. Pues les voy a contar de esta primera investigación. Es una investigación que durante 4 años, una investigación que realizamos con la Universidad Nacional de Colombia y que fue, digamos, financiada por la Corporación Juego y Niñez. Durante 4 años analizamos el impacto de las ludotecas y del juego, evidentemente, porque en las ludotecas pues, se juega un poco más que por fuera de ellas, en el desarrollo de los niños, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿ir a las ludotecas tendrá algún impacto en los niños y las niñas? Asistir de manera recurrente durante 4 años cambiará quiénes somos en términos de nuestras capacidades y potencialidades. Esa era un poco la pregunta, ¿no? Las ludotecas como espacios de juego, a veces juegos direccionados, o sea, juegos en donde hay un ludotecario que acompaña y propone acciones lúdicas, o juegos libres, porque el niño también puede llegar con su familia, puede llegar a la ludoteca y jugar de manera libre, de manera abierta. Entonces les vamos a contar qué encontramos. Esto lo hicimos un poco en 6 instituciones, en Bugalagrande, en el Valle de Cauca, en Manaure, en La Guajira, en Chinchina Caldas, en Barranca Bermeja, Santander, en Quibdó, en Chocó y en Sabana Grande, Atlántico. No sé si alguna de las personas que nos escucha estará en algunos de estos municipios, pero allá estuvimos. Son municipios que cuentan con ludotecas que están siendo acompañadas por la Corporación Juego y Niñez. Y fuimos entonces a los municipios y empezamos a comprender una serie de competencias infantiles, ¿no? Por competencias particularmente centramos nuestra mirada en competencias ciudadanas que tienen que ver con el seguimiento de reglas, la interacción social, en competencias emocionales como la regulación emocional, la autorregulación, la expresión de emociones, o en competencias asociadas a la creatividad, ¿no? El pensamiento flexible, pensamiento diverso. Pues bueno, ¿qué encontramos viendo durante 4 años, varias veces al año, a estas bibliotecas? ¿Qué creen ustedes que puede pasar cuando un niño va, digamos, con mayor frecuencia a un escenario donde se juega? Que niños que no iban, ¿no? Todos van a la escuela, todos los niños que hicieron parte de este estudio, fueron más de 500 niños, alrededor de 540 niños que participaron de este ejercicio, todos iban a la escuela, pero no todos iban a escenarios lúdicos, a escenarios de juego, que muchos niños pues se juegan también en la escuela. Pues encontramos diferencias, por ejemplo, en las competencias ciudadanas. Ustedes simplemente este gráfico lo que me muestra es que los niños que asisten a las ludotecas pues tienen unos mayores indicadores de competencias ciudadanas que los niños que no asisten. Lo mismo pasa con las competencias emocionales y lo mismo pasa con la creatividad. Aquí quise mostrarles como el desglose de todas las competencias para que viesen también la barrita un poco azul, azul un poco oscura, y la barrita naranja, la barrita azul, son los niños que asisten, y la barrita naranja los que no. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, que en todas las competencias, participación, convivencia, interacción, manejo de conflicto, manejo de reglas, entre otras, los niños que asistan a las bibliotecas tienen puntajes mayores. Esto es bien interesante, ¿no? Ahora, esto es una foto en un momento. Y en ese momento ustedes van a ver, por ejemplo, que los puntajes de autorregulación o los puntajes de manejo de reglas son mucho más grandes en los niños que asisten que en los niños que no asisten.
Pero miremos esto en el tiempo, miremos esto a lo largo de los años. Este estudio lo hicimos entre el 2015 y el 2018 y concretamente con manejo de conflictos, ¿no? Ustedes van a ver que al principio los puntajes de los dos grupos son muy, muy similares. Ustedes van a ver allí que son puntajes muy cercanos, ¿no? Y luego hay un cambio en esos puntajes y luego se empieza a abrir esa brecha de desempeño, al punto en que pues, los niños que no asisten, que son la línea naranja, tienen más o menos el mismo puntaje a lo largo de los años y los niños que van asistiendo a las bibliotecas van aumentando en su competencia. Hay unos punticos que van ganando en la medida que van asistiendo a esos escenarios lúdicos. Entonces, de entrada ya sabemos que el asistir a las bibliotecas y por tanto el jugar va mejorando esa capacidad de manejar los conflictos, porque evidentemente el niño tiene que llegar a acuerdos. Cuando jugamos en un escenario de interacción, hay que llegar a acuerdos para poder disfrutar del juego. Y esa comprensión y ese ponerse de acuerdo con el otro para poder jugar y para poder disfrutar es lo que en principio nos lleva a que estos niños tengan mejor manejo de conflictos. También, y algo parecido, empezamos a identificar en el manejo de reglas. Evidentemente, acá los niños que asisten a las ludotecas, pues tienen unos mayores puntajes en el manejo de reglas, que esto viene dado un poco también por lo que sucede en el juego, como el seguir la regla. Entonces, miren lo interesante porque evidentemente todo esto va a tener unos efectos en la convivencia. Y esto también nos empieza a señalar cuestiones interesantes de por qué promover el juego para mejorar las condiciones sociales y contextuales de las comunidades. Si yo sé que el juego de manera, digamos, repetida, ¿no? De manera longitudinal es el término, es decir, que se da a lo largo de los años, jugar a lo largo de los años, pues va a tener unos efectos positivos en la convivencia, el manejo ciudadano, de la ciudadanía, pues de las relaciones con los demás. Ya en las emociones, y aquí empezamos a encontrar, digamos, algunas diferencias importantes, por ejemplo, en la expresión de emociones. Ustedes van a ver que hay una pequeña diferencia al inicio, pero aquí lo que nos interesa es si esa brecha entre los dos grupos va aumentando. Y efectivamente en la expresión de emociones, los niños que asisten a las bibliotecas, que por tanto juegan un poco más, logran reconocer y expresar las emociones, sobre todo expresar las emociones de manera mucho más precisa para el reconocimiento de los demás. Evidentemente el juego, digamos, es un escenario de manifestación de la felicidad, de la alegría, en general de las emociones, ¿no? Y en esa medida, entre más expuesto esté yo a escenarios donde puedo expresar lo que siento, pues efectivamente mi capacidad de expresar emociones va aumentando. Y el juego nos permite eso. El juego y los escenarios lúdicos nos permite eso. Nos permiten tener un ambiente en donde podemos expresar lo que sentimos. Y quizá la competencia en donde hay mucho más efecto, es decir, donde a lo largo del tiempo se nota que los niños que siguen en los procesos de asistencia a ludotecas y además de juego se van transformando, van cambiando, tiene que ver con la autorregulación, una competencia muy importante de las capacidades emocionales, es la capacidad que tenemos para regular nuestra propia emoción, ¿no? Para regular nuestros sentimientos. Y mira lo interesante, esto, los niños que empiezan a jugar con más frecuencia en escenarios lúdicos, empiezan a regular mejor sus emociones, empiezan a em, digamos, a medir un poco lo que sienten y a expresar eso que sienten de manera pausada, de manera regulada. Y esto tiene que ver también, evidentemente, con la característica del juego, que implica justamente una regulación de emociones para que la cosa funcione. Si lo que expresamos es ira todo el tiempo, pues es muy difícil jugar, ¿no? O tristeza todo el tiempo, es muy difícil jugar. Pues toca modularnos para poder que el juego funcione. Entonces, la competencia que más se ve afectada, de acuerdo con este estudio, longitudinal, es un estudio a 4 años, es la autorregulación. ¿Qué concluimos un poco del juego en esta investigación? Que a propósito, ustedes ven allí el libro que publicamos Politécnico Gran Colombiano con la Universidad Nacional, El juego, un asunto serio en la formación de los niños y las niñas. Ustedes pueden descargar el libro, es gratuito, está en la web a través de este código QR, es decir, pueden escanear el código y ahí pueden descargar el libro y pueden conocer un poco más de la investigación. ¿Qué encontramos del juego entonces? Pues sabemos
que el juego aumenta las interacciones entre pares. Esto va a ser bien interesante, lo vamos a ir viendo porque evidentemente entre más interacción tengamos, pues evidentemente pueden haber también más procesos de inclusión, ¿no? De ejercicios de inclusión real, en la medida que yo permito a través del juego que otros hagan parte de ese escenario lúdico. Hay mayores, evidentemente, mayores tiempos de contacto entre las personas y hay mayores comprensiones de cada uno de los actores que hacen parte del juego, ¿no? Voy entendiendo mejor qué es lo que hace una persona en el escenario lúdico. El juego promueve el desarrollo de capacidades emocionales, ya sabemos por la investigación que promueve la capacidad especialmente de autorregulación, y si yo me regulo, tengo mayor capacidad para regular mis emociones, pues mejoro también eso que yo llamo las relaciones sociales, ¿no? Es importante el manejo de las emociones en las interacciones sociales. Entonces, eso va a permitir también procesos de nuevo, procesos de inclusión, especialmente pensando en el aula, si yo tengo niños capaces de regular sus propias emociones. Ayuda en el manejo de normas, muy importante. A veces los maestros se preguntan, bueno, entonces, ¿cómo hago para controlar un poco la situación en el aula? Bueno, utilicemos el juego. El juego también funciona allí de una manera muy interesante para que los niños empiecen a entender la necesidad de la regla y el uso y manejo de la regla. Eso, evidentemente, mejora las relaciones sociales y de manera importante también le da un lugar distinto al adulto. Muchas veces las dinámicas escolares, las dinámicas en el aula, suelen ser complejas porque el adulto asume un lugar de poder y el niño pues se asume desde la respuesta ese lugar de poder. En cambio, cuando el adulto juega con el niño, cambia un poco esa dinámica de poder. Cambia el sentido de la relación y cambia el trato hacia el niño, ¿no? Entonces es importante que el adulto se sume a este ejercicio de interacción lúdica con el adulto se suma a ese ejercicio con el niño, ¿no? Es importante que el adulto también juegue. A veces olvidamos que podemos jugar, que somos seres humanos que podemos atender al juego. Y en el caso del escenario educativo, pues es que importante es que el adulto también juegue con el niño. Ya hemos visto en muchas investigaciones que los maestros que juegan con sus niños tienen unas relaciones con sus estudiantes diferente, ¿no? Mucha más amena, mucho más agradable. Bien, el segundo estudio que voy a contarles, este estudio lo hicimos Politécnico, Universidad Nacional y Universidad de La Sabana, es un estudio nacional. Bueno, este también debemos decir fue un estudio nacional, ¿no? Fue un estudio que se hizo en el país y que además se hizo durante 4 años. Este estudio se hizo el año pasado con un poco evaluando el efecto de una estrategia nacional, que es la estrategia Crianza Amorosa más Juego, que quizá quienes estén en territorio, en algunas regiones, hayan conocido la estrategia, porque es una estrategia que se ubicó en distintos municipios, en muchos municipios de Colombia, justamente con esta idea de que de usar el juego como un mecanismo para cambiar las prácticas de crianza y para prevenir también la violencia y el castigo físico, ¿no? Para prevenir la violencia hacia niños, niñas, adolescentes. ¿Qué aprendimos un poco? Y esto en el ejercicio también de varios docentes del Politécnico Gran Colombiano, la licenciatura en educación infantil, que hicieron parte de este estudio nacional sobre el juego, ¿no? Bueno, aquí ustedes van a ver que hay un número importante, casi que todos los municipios estaban allí representados y trabajamos con 831 personas, un mundo de gente, ¿no? Muchas personas, sobre todo servidores públicos. La estrategia tiene como, bueno, 4 ejes de trabajo e intervención. Ustedes ven allí una imagen de la estrategia en un municipio, Súmate Jugando, pero tiene un componente de formación que a través de ese componente se hace un ejercicio de acompañamiento y asistencia técnica a servidores públicos, pero también a familias. Muchas familias hicieron parte de un proceso de formación virtual en temas de juego y de crianza amorosa. También trabajamos el tema de creación de herramientas para promover la crianza amorosa y el juego en los territorios. Allí hicimos un ejercicio muy interesante con 2 juegos en concreto que ya los van a ver, entre ellos Villajuego y Ogni. Participaron niños, ¿no? En ciertos escenarios, en talleres, en consultas. Estos niños que tienen también unos roles muy interesantes en los municipios, como alcaldes o alcaldesas de esos municipios, ¿no? Del niño alcalde, niño alcaldesa. Ellos hicieron parte del proceso y nos dieron allí recomendaciones. Y un componente importante de movilización y social y comunicación que se hizo, sobre todo como esto también fue apoyado por Juego y Niñez. En el Día de la Niñez, bueno, ahí hubo eventos, actividades para promover la crianza amorosa y el juego. ¿Qué fuimos aprendiendo? Pues en el componente de formación, un poco quisimos entender cuáles eran los cambios que percibían un poco los padres, los madres y los cuidadores a propósito de la práctica,
de ese ejercicio de formación virtual. Y quizá aquí empezamos a darnos cuenta del discurso, analizamos todos los discursos de todos estos padres, empezamos a entender que para ellos había sido importante este acompañamiento para entender lo importante que es también el tiempo para compartir en familia. Muchos padres decían, bueno, no tenemos tiempo, pero miren que el juego puede ser una excusa para contar con tiempo para compartir. Y esto también es un llamado a las familias, lo importante también de dedicarle más tiempo a los hijos, ¿no? A la pareja y a los hijos. Empezaron a reconocer cambios percibidos en tratos afectivos empáticos, empezaron a cambiar los tratos al interior pues, de la familia, entre padre e hijo, entre padre y madre, bueno, entre los distintos miembros de la familia, empezaron a tratarse mejor, de manera más empática. Y algo muy importante, empezaron a ser más conscientes del comportamiento de sus hijos, de lo que hacían sus hijos y también de por qué lo hacían, porque muchas veces los padres no eran muy conscientes del comportamiento de los hijos y castigaban por castigar, ¿no? En este caso había una conciencia de las razones por las cuales los niños se comportaban de cierta manera y eso cambiaba la relación y cambiaba también digamos, las prácticas también de cuidado y las prácticas de corrección de la conducta. Y en ese sentido, hay una mejora en las actitudes o en la forma de corrección de la conducta, ya cada vez menos violentas, porque hay que decirlo, nuestro país pues es un país con un alto índice de violencia, con un alto índice de formas de control del comportamiento de manera violenta. Si uno le pregunta a un niño cómo le corrige el papá, el niño le puede decir todas las formas, ¿no? La correa, la chancleta, el palo, no sé qué. Bueno, cambiemos un poco esa mirada y aprovechemos el juego como mecanismo de encuentro para cambiar esas prácticas. En términos de participación, le preguntamos al niño, bueno, cómo participaron y principalmente participaron a través de actividades lúdicas, a través de juegos distintos y un poco qué entendían un poco esos niños en términos de la participación. Hay un número interesante de niños que dice que participar es poder opinar y que esas ideas y aportes sean escuchados. Y aquí quise traer esta diapositiva era para señalarles, miren, lo importante que es escuchar al niño. Muchas veces el adulto, por ese lugar de adulto, no escucha al niño, ¿no? Por ese lugar de poder, no escucha al niño. Y para el niño, y lo que quiere el niño es ser escuchado. Cuando uno juega, rompe esa lógica vertical de poder y permite que el niño se exprese y permite que el niño sea escuchado y eso que el niño dice por ejemplo, en el escenario lúdico, tiene sentido y es incorporado, digamos, como un elemento importante de reflexión. Entonces, miren lo clave del juego como un espacio también de participación y de escucha del niño y de cambio también de la dinámica con el adulto. Ustedes van a ver que estos son simplemente imágenes de distintos municipios. Ustedes ven allí en el norte de Santander, en Cundinamarca, en Bolívar, en Antioquia, en La Guajira, niños que van describiendo un poco cómo juegan, cuáles son esos escenarios. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha relación con el ambiente, con la ciudad, a veces con zonas verdes, a veces también con las canchas de fútbol. Y hay mucha relación en el juego con las canchas de fútbol, empieza a ser importante. Pero también aparece como en términos importantes la relación con la familia. ¿Cuáles son las opiniones de niñas, niños, adolescentes con relación a la promoción del juego y la crianza, ¿no? Y aquí simplemente de todo este discurso yo traigo como dos elementos que me parecieron pertinentes con relación a temas de inclusión y diversidad. Y es que para los niños jugar implica involucrar a diferentes actores, ¿no? Y en ese sentido no son solo los actores locales, alcaldes, secretarios y demás, sino también que ese ejercicio permita también vincular a niños con discapacidad, con alguna limitación, sobre todo a estos escenarios lúdicos, ¿no? Y que también hayan cambios en esos espacios para que todos y todas podamos allí jugar o aprovechar, digamos, la herramienta que es el juego. Y hay más participación, evidentemente, de niñas, niños y adolescentes. Los niños sienten que participan más en estos escenarios lúdicos y eso pues también genera allí digamos, un ambiente de felicidad, de placer con relación, digamos, a la interacción y a la participación de todos los niños en esos escenarios. Con relación al componente de creación, aquí ya ustedes ven algunos de los elementos del juego. Villajuego tiene allí unas tarjetas, esas tarjetas traen más tarjetas, dados, fichas fueron construidas con los mismos niños. Es decir, los niños fueron dando ideas de qué les gustaría jugar y eso fue lo que se llevó, se construyó y se utilizó como mecanismo para trabajar con las familias. Aquí hay algunos ejemplos también
como el tablero de lo que se llamó Villajuego, y ustedes ven que es como una escalera, ¿no? Como esos juegos que también jugábamos hace algunos años, en donde íbamos pasando por ciertos puntos y en esos puntos ocurría algo. Y acá, pues, evidentemente aparecía la tarjeta, había una reflexión sobre lo que la tarjeta proponía, y eso le permitía a la familia, a través del juego, como reflexionar sobre sus prácticas, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo de pronto no tan bien, qué puedo cambiar a partir de pronto de ejemplos que puedo cambiar, y también lo importante que es que la participación de los niños en este ejercicio, ¿no? Porque las tarjetas también invitaban a reflexionar sobre la importancia que tiene la escucha del niño. Y bueno, ¿qué cambios se percibieron con relación a conocimientos, creencias, prácticas, padres, madres, cuidadores en la participación en la creación de estas herramientas? Porque los padres también tuvieron sus impresiones a propósito de estas estrategias lúdicas, ¿no? Se entiende, como lo he venido mencionando, un elemento muy importante que va a tener o guardar relación con la inclusión y con la diversidad es este tema del diálogo, ¿no? De la explicación por la comprensión de las acciones o la corrección. El diálogo es importante para poder decir en qué nos estamos equivocando, qué hay que corregir, pero que hay que corregir con sentido, porque a veces un poco lo que genera malestar también en la familia es que a veces se corrige sin explicar un poco la razón o el sentido, ¿no? Entonces, en la medida que hay más espacios de diálogo, más espacios de conversación, evidentemente esto va a mejorar las condiciones familiares de interacción. Hay mayores interacciones familiares, hay mayores espacios de conversación y en ese sentido mayores espacios también de búsqueda de formas de interacción innovadoras, dialógicas, resolutivas, ¿no? En ese sentido, el juego también se consigue como una forma de crianza, de aprendizaje. Algunos señalaban allí que podían aprender a través del juego y principalmente diálogo familiar. Y surgía una mayor reflexión y toma de conciencia. Miren que de nuevo aparece la toma de conciencia sobre esas formas de enseñar a los hijos, cómo debemos enseñar. Porque además las tarjetas les señalaban a los padres, bueno, qué elementos son importantes en ese proceso de enseñanza. Y a veces el papá también necesitaba que alguien le dijera en qué tenía que cambiar, qué tenía que corregir, cómo se tenía que educar al niño, porque los padres, pues, aunque uno no crea, no tienen todas las herramientas allí. Entonces, esto se convierte en una herramienta para los procesos de crianza. Y en conclusión, yo traigo aquí como aculación lo que ya he venido mencionando, que es, miren lo importante que es el uso del juego para prevenir las violencias, ¿no? Y esto a partir de mayores espacios de comunicación, que es lo que permite el juego, mayores diálogos entre los distintos actores. Aquí hablamos a veces también de al interior de la familia, pero también esos diálogos se dan por fuera de la familia, ¿no? Sobre todo el niño con otros niños, con sus pares, con el maestro. Muchos maestros participaron de esta estrategia y aportaron a la estrategia desde el escenario, desde la posibilidad de participar y de jugar con los niños en la comunidad, ¿no? Y también hay que entender algo muy importante es que el juego permite la exteriorización de esos sentimientos, le permite al niño decir qué siente y cómo lo siente. Y allá lo que está detrás de todo este ejercicio es que el juego también, el juego y estos juegos en concretos que le mostraba, le permite al padre reflexionar de cómo había sido su vida y por qué quizá responde de la forma en la que lo hace, ¿no? Hay padres que a veces son violentos, pero también tienen unas historias de violencia detrás y a veces jugar y conversar con la familia le permite reflexionar sobre eso, darse cuenta de que en dónde puede estar fallando, en dónde puede estar cometiendo el error y le permite también expresar lo que siente. Muchas madres, porque la mayoría realmente en esta investigación fueron más mujeres que hombres, había mayor afinidad para las mujeres para contar todas estas historias, porque la mujer normalmente es la que está cuidando al niño, ¿no? Pues en la tradición colombiana. Bueno, allí eso también nos deja un reto, que es la participación de los hombres, de los padres, en los procesos lúdicos, en los procesos de acompañamiento de los hijos. Eso es un reto enorme que encontramos en esta investigación de impacto. Pero mira lo interesante del ejercicio, que además quizá no lo mencioné, pero este ejercicio fue promovido, fue patrocinado por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Trabajamos con la Presidencia de la República, Politécnico Gran Colombiano, Presidencia de la República. Y bueno, el resultado fue un documento, informe que lo pueden descargar con este código QR sobre la investigación cualitativa y cuantitativa para medir el impacto de la crianza, de la Estrategia Nacional de Crianza Amorosa más Juego, ¿no? Allí además hicimos un ejercicio muy interesante de generar unas recomendaciones para este gobierno. Esto se hizo, como le digo, en el 2022 y allí había unas recomendaciones para el gobierno para mejorar los procesos de crianza amorosa en el país.
Bien, y ahora, pues bueno, vamos hablando un poco, entonces, ¿cómo promueve el juego la diversidad y cómo promueve el juego la inclusión? Hay distintas estrategias para la promoción de la diversidad y la inclusión, pero creo que hay un referente importante en todo esto, que es el referente del gobierno sobre educación para todas las personas sin excepción. Esto que llamamos el lineamiento de política para la inclusión y la equidad en educación. Esto además es bastante reciente, aparece como noviembre del 2021, pero realmente fue lanzado el año pasado, ¿no? En el cambio, justo antes de cambiar el gobierno, allí se presentó y bueno, es nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para hablar de inclusión y diversidad. Entonces, cómo el juego enlaza todo esto que ya las investigaciones que desde el Politécnico con el Colombiano hemos hecho, desde la licenciatura en educación infantil hemos hecho con el país, con la presidencia, con, digamos, con las distintas regiones, con las ludotecas, cómo se enlaza esto con nuestra política, que además, cabe decir, nosotros, o por lo menos yo hice parte del proceso de construcción de este documento de política nacional. Bueno, es primero entendiendo eso que llamamos lo diverso. Y lo diverso es parte de reconocer esa individualidad, esa forma de ser auténtica, esa forma de ser irrepetible, ¿no? Y estar y relacionarse con el mundo. Lo mencionábamos al principio, el juego es un escenario que permite esa expresión de esa individualidad. Entonces aquí ya vamos entendiendo la relación entre lo diverso y el juego, ¿no? Como el juego como un espacio para expresar esa individualidad, para expresar el ser. Y en el juego uno puede ser lo que quiere ser, ¿sí? Ahí no hay ninguna regla que impida expresarse como uno quiere. Solo que lo que sí no hay es que agredir al otro porque el juego se puede romper, puede cambiar, ¿no? Y en ese sentido, lo diverso aquí se relaciona con la expresión de esa identidad que cada persona va esculpiendo a lo largo de la vida, de esas diferencias, de esas necesidades, de esas capacidades, de esas habilidades, ¿sí? Para lograr lo que muchos maestros también trabajan día a día con sus estudiantes, que es el desarrollo de la autonomía, ¿no? Y para permitir condiciones de participación igualitaria, ¿no? En distintos grupos. Y en ese sentido, miren lo interesante porque al final el juego, de cierta manera, permite que las personas participen de manera igualitaria. Por eso decimos muchas veces que pues, el juego es un promotor de la expresión de la diversidad, digamos, es un promotor de la expresión de esa individualidad. Y aquí diversidad no es solo, eso es importante, y el lineamiento de política se señala de manera permanente. No es solo la expresión de cierto tipo de grupos, ¿no? De grupos, qué sé yo, con discapacidad o con una condición especial. No, la diversidad es de todos. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de todas las personas, de todos y todas sin excepción. En ese sentido, el juego permite la participación de todas las personas en eso que llamamos el acto lúdico, ¿no? En ese escenario de juego, todos pueden participar. ¿Sí? Ahora, claro, evidentemente, cada condición de cada persona, cada particularidad le dará su tinte al juego, pero el juego permite, en principio, que todos participemos. Miren lo interesante y por qué el juego es un potenciador de esa capacidad de participar, de incluir, de interactuar. Y bueno, la inclusión también desde la misma política está muy relacionada con el desarrollo integral, algo que a los maestros de educación inicial les debe interesar mucho, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo lograr promover el desarrollo de los niños y niñas? Ya sabemos por el estudio longitudinal que jugar más mejora el desarrollo emocional y mejora el desarrollo de la ciudadanía. Falta un poco más en el tema de creatividad y eso es un reto, hay que decirlo, es un reto para los maestros y maestras, porque un poco lo que el estudio, no lo mencioné, pero un poco lo que el estudio también empezó a revelar es que ahí hay una brecha con relación a la creatividad. Pareciera que la escuela va limitando la creatividad del niño porque los indicadores van disminuyendo a lo largo de los años. Entonces, bueno, qué interesante buscar estrategias para que desde el juego se promueva la creatividad. En todo caso, evidentemente hay una expectativa desde la inclusión, de promover el desarrollo integral. Y el juego, como ya vimos, pues evidentemente fortalece esas competencias ciudadanas y de creatividad. Y para eso, un poco lo que nos dice el lineamiento de política, hay que ir más allá de la escuela, más allá del aula,
¿no? Esto implica que los ejercicios de inclusión sean participativos, que inviten a la participación de las comunidades, de los ambientes sociales, de los ambientes culturales, que las personas que hagan, los actores que hagan parte de esas comunidades participen del proceso. Por eso cuando investigábamos en la Estrategia Nacional de Crianza Amorosa más Juego, claro, íbamos al colegio, pero también nos dábamos cuenta que, o el jardín, pero nos dábamos cuenta que ese jardín tenía vínculos con la escuela, pero también tenía vínculos con la comunidad. Y en ese sentido, cuando hablábamos con la ludoteca también, más que el jardín de la ludoteca tenía vínculos con todos estos espacios, la ludoteca abría el marco para que más allá de la escuela, los niños encontraran un escenario de participación, de escucha, de interacción con los padres, con madres, con cuidadores. Ese es el sentido de la inclusión. Es un sentido que está dirigido justamente a buscar escenarios más allá de las, digamos, de las paredes del aula para que los niños se desarrollen. Y ya sabemos que efectivamente con el juego pueden lograr mayores desarrollos. Entonces, buscar a partir de esta expectativa de inclusión que más niños se incorporen a los procesos de participación en escenarios lúdicos, en ambientes lúdicos, para desarrollar sus capacidades y sus potencialidades. En ese sentido, pues bueno, el juego es un escenario ambiente en que la escuela, o más allá de ella, potencia el desarrollo infantil y las interacciones entre los niños y las niñas. Recuerden que el elemento aquí clave del juego es la interacción, porque a través de la interacción yo hablo y desarrollo mi lenguaje, comunico emociones, desarrollo mi capacidad emocional, me muevo y desarrollo mi capacidad motora. Entonces, miren lo interesante que son estos escenarios para potenciar esas capacidades y el juego evidentemente interviene en todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Como conclusión, entonces, pues evidentemente tenemos el juego como escenario de participación. El juego permite que el niño participe y no solo el niño en solitario, ¿no? Sino que también permite, sí, que el adulto también se vincule. Y lo importante que es que el adulto se vincule a un ejercicio lúdico, ¿no? Un ejercicio en donde pues está allí puesto el juego y pueda participar, interactuar con el niño. Evidentemente hay una interacción niño-niño, pero también está la interacción del niño con el adulto. Y el juego como escenario promueve esa participación, promueve evidentemente el desarrollo de las capacidades que vienen con esa participación. El juego también es un mecanismo, como ya sabemos, que favorece la comunicación, favorece la comunicación al interior de la familia y fuera de ella. Ya vimos en la investigación de crianza amorosa más juego que uno de los grandes impactos de jugar con los hijos es justamente mejorar los lazos comunicativos, ¿no? Mejorar la comunicación al interior de la familia. Y eso cambia las prácticas. Entre las prácticas que se ven transformadas, pues están aquellas asociadas con el castigo o que están asociadas como, digamos, a formas de corrección violentas, ¿no? Y si queremos un país diferente, pues debemos cambiar esas formas de corrección violenta y el juego puede ser un mecanismo para ello. Y por último, pues el juego regula las emociones. Ya sabemos que al regular las emociones, al permitirle al niño autorregular sus emociones, al permitirle al niño mejorar la expresión de las emociones, pues va a cambiar la relación con el otro, va a cambiar la interacción con el otro. En ese sentido, pues evidentemente todo eso facilita procesos de comportamientos inclusivos, permite que el niño entienda al otro, sea más empático. Y miren lo importante que es el juego para la empatía. Permite que el niño sea más empático y permite que a través de esa empatía, a través de la regulación de emociones, otros niños se incorporen al ejercicio lúdico. Entonces, yo creo que he hablado bastante de la importancia que tiene el juego. No sé si haya alguna pregunta, pues me pueden escribir a mi correo jcastrom@poligram.edu.co. Ya les compartí el informe y el libro. Si quieren más información pues, sobre el juego, pues con mucho gusto estaré en disposición de responderla. Muchas gracias. Listo, profe. Muchísimas gracias por la ponencia que acaba de realizar. Creo que este tema es muy interesante y compete a los futuros profesores, licenciaturas. Y no solo eso, sino también para el desarrollo de la infancia. En este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Creo que el tema quedó súper claro. Eh, y pues esta sesión estará grabada y se enviará y tendrán disposición de descargarla los asistentes eh, de este webinar. Profe, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por el tema que nos acabamos de abordar. Eh,
Y nada, pues estamos aquí súper dispuestos. Si alguien tiene alguna pregunta, se la haríamos llegar al correo por interno. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan y Alejandra, por la invitación. Y pues bueno, interesados en la licenciatura en educación infantil, ya ven, el juego es uno de esos pilares de la licenciatura. Es uno de esos grandes elementos de interés y por eso van a tener allí asignaturas muy relacionadas con el juego, van a tener investigaciones asociadas con el juego, van a tener también semilleros. Bueno, hay una cantidad de posibilidades que pueden desarrollar a través de la licenciatura para formar sus competencias relacionadas con lo lúdico, con el juego y aplicadas también a los contextos en donde ustedes están. Muchas gracias también a la invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron asistiendo en la sesión de hoy. Señor, muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Feliz tarde, profe, muchas gracias. Feliz tarde.